Ya. Altavoz. Confirmamos sonido. Buenos días, confirmo sonido. Yo soy No, buenos días. ¿Cómo estás? Ay, Sí, genial está. Buenos días, sí la escuchamos. Creo que ya debe ser Diana. Ella es un niño. ¿Sí nos escucha? Buenos días. Ya, Eliani. ahora sí te escucho. Sí, buenos Vale. días. Ok, listo. Estamos esperando a que lleguen todas las personas, entonces en unos minutos damos inicio. Igual la reunión empieza a las 9:45, bueno. Sí, está perfecto. Quería ir a confirmar si tenía sonido y quería confirmar, ¿proyecto las diapositivas o las proyectan ustedes? Su merced las puede proyectar en la parte de arriba donde aparece el micrófono. Hay un botón que dice compartir, ahí puede compartir también la pantalla y la presentación para nosotros. Muchas gracias. Ok. Vale, ok, gracias.
Eunice, ¿nos escuchas? Sí, señor, perfecto. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Feliz. Es una, pequeña propuesta, ¿no? Lo que pasa es que nuestras compañeras que inician, ellas tienen vuelo o tienen que estar en el aeropuerto a las 2, ¿sí? Razón por la cual proponen que si es posible que finalizada su intervención, va a abrir un espacio corto de preguntas para que ellas puedan abordarlas y pues poder partir. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? No, estoy perfectamente de acuerdo, no tengo ningún inconveniente. Listo, muchas gracias, Eunice, muchas gracias. Ya en 4 minutos arrancamos. Bueno, buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Felipe Cruz. Hoy les voy a acompañar en este espacio como moderador. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes estos saberes, estas experiencias que nos alimentan en nuestro quehacer como profesionales, pero también como seres humanos que nos atraviesa todo lo relacionado con lo ético. Pues antes de iniciar, compartirle los acuerdos establecidos para el desarrollo del espacio, en donde vamos a tener 5 minutos para hacer la presentación de cada una de las personas. Posteriormente vamos a tener entre 15 a 20 minutos para socializar la experiencia que traemos
Y vamos a tener, pues al final, un espacio de 15 minutos para preguntas. Dados los acuerdos a los que llegamos, la idea es que finalizada la primera ponencia, abrimos el espacio de conversación y de preguntas para pues, poder cumplir con lo establecido. Para iniciar, entonces, vamos a tener a nuestra primera ponencia, la cual es titulada Saberes y experiencias de los profesores universitarios de educación infantil sobre la influencia de los reflejos en el aprendizaje de la primera infancia de la Universidad de Santander. Nos acompañan el día de hoy Eliani Pedroso Araque. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en educación y desarrollo. Desde el año 2013 se desempeña como profesora de terapia ocupacional de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad de Santander, Campus Bucaramanga, con experiencia en investigación en primera infancia y rehabilitación. Y las acompaña Marta Lucía Gutiérrez Blanco, también terapeuta ocupacional, magíster en primera infancia, educación y desarrollo. Desde el año 2009 se desempeña como profesora de terapia ocupacional de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad de Santander, también del campus de Bucaramanga, y durante el año 2021 de la licenciatura de Educación Infantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Santander, en el mismo campus de Bucaramanga, con experiencia en investigación en primera infancia y educación. Y por último, Viviana Karina Hernández, terapeuta ocupacional, magíster en intervención social en las sociedades del conocimiento, especialista en gerencia y auditoría en instituciones de salud, vinculada en la Universidad de Santander desde el año 2015, y se desempeña como profesora de terapia ocupacional de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad de Santander. Bueno, Liani, bienvenida y... Muchas gracias. Bueno, buen día para todos. Es un placer poder estar acá compartiendo nuestra experiencia de investigación, la cual se titula Saberes, Prácticas, Experiencias de los profesores universitarios de educación infantil de las licenciaturas de dos universidades, una en Bucaramanga y otra en Cúcuta. Los apartados que van a ver a continuación son la introducción, objetivos, metodología, resultados y las conclusiones. ¿Listo? Les voy a contextualizar un poco respecto al tema de la integración refleja. Es aquel funcionamiento neurocognitivo a través del cual los niños hasta aproximadamente los 3 años de edad alcanzan una madurez neurológica que les permite a su vez alcanzar habilidades motoras, perceptuales, sensoriales, que les van a permitir a ellos ejercer muchos de los roles en este rango de edad, los cuales van, por ejemplo, en la actividad escolar, en la actividad de juego y en la realización de actividades de la vida diaria. ¿Qué ocurre o qué es lo que genera que haya un retraso en esa integración de la actividad refleja? Podemos ver variados factores que lo generan. Uno de ellos es el bajo peso al nacer, el parto traumático, el uso de forceps o una cesárea de emergencia, el poco tiempo de decúbito prono en el que permanecen los niños recién nacidos, algunas restricciones en la exploración del entorno, niños que de pronto los restringen a ubicarse en el piso, a explorar con ciertos materiales o ciertos juguetes, el uso excesivo de andadores, cargadores, corrales, cunas, mecedoras o coches, y que no haya la presencia de arrastre ni gateo. Esas pueden ser algunas de las causas que hagan que los reflejos se retengan, es decir, que el niño siga dando respuestas involuntarias que no le van a permitir más adelante planificar en qué momento va a extender un brazo para tomar un juguete, va a realizar movimientos cruzados en mi cuerpo izquierdo con mi cuerpo derecho, ¿sí? ¿Cómo impacta esos reflejos cuando están retenidos y maduros en el desarrollo del aprendizaje? Impacta en dificultades en el desarrollo de reflejos posturales, que son como el segundo nivel de reflejos. Hay unos reflejos primitivos, a medida que esos maduran, permiten el paso en los reflejos posturales, que son los que le dan al niño control voluntario de los movimientos, reacciones de protección y control en el equilibrio, en el dado caso que se pierda estabilidad corporal. Hay dificultades en el desarrollo sensorial a partir de la percepción del sistema vestibular, del sistema propioceptivo, del sistema visual. Hay patrones motores del lenguaje, perceptuales y cognitivos inmaduros por todo este atraso, y a nivel del desempeño ocupacional, el niño puede tener retraso o dificultad para participar en actividades de autocuidado propias de su edad, juego y escolaridad. Entonces, la integración de los reflejos, como les mencioné, nos permite el desarrollo de habilidades motoras, perceptuales, nos favorece procesos de aprendizaje. El hecho de que haya una inmadurez refleja va a generar problemas para que el niño planifique actos motores tanto globales, amplios, gruesos, bruscos o toscos, como los más finos y precisos. También va a haber dificultades en el aprendizaje y problemas a nivel motor amplio y grueso.
El entorno escolar es un entorno muy importante para que el niño logre alcanzar esta integración de la actividad refleja, pues es un escenario retador para el funcionamiento motor, tanto grueso como fino, y porque ahí en el entorno escolar se va a impactar no solo en las actividades propias con la actividad escolar, sino también con el juego, y también en el entorno escolar se produce la realización de algunas actividades diarias como alimentarse, asearse, lavarse las manos y demás. Según Guayar y Campos, en sus estudios realizados acerca de los reflejos inhibidos y las repercusiones del aprendizaje, ellos encontraron que más de la mitad de los niños en edad escolar poseían residuos de estos reflejos de primer nivel, que son los reflejos primitivos, y que solamente un 11% de los niños con los que habían realizado este estudio estaban exentos, o sea, un porcentaje muy bajo de niños con un nivel de madurez refleja óptimo. También, según Camara, en su estudio de reflejos y primitivos e influencia en la etapa de la educación infantil, estableció que la importancia de la integración de los reflejos está dada con su desarrollo motor, con la coordinación motriz, visomotriz, visomanual y con el equilibrio. Y por eso es importante en este estudio formar a los maestros en temas sobre este aspecto de la integración refleja, que permite identificar dificultades relacionadas y los déficits que se pueden generar a partir de esto. ¿Sí? Por esta razón, para nosotras fue fundamental hacer el trabajo con los docentes universitarios de las licenciaturas. ¿Por qué? Porque las licenciaturas es donde se van a formar los maestros que van a trabajar directamente dentro del aula con los niños. Entonces, para nosotros fue importante poder hacer un trabajo en el cual revisáramos cuáles eran los saberes que tenían estos profesores, cuáles eran las prácticas que ellos desarrollaban en el aula de clase cuando estaban formando a esos futuros profesores de primaria, ¿sí? De transición de primero. Y también es importante que ellos, para nosotras era saber si contaban con esos conocimientos en los cuales se hallaba la relación de la madurez neurológica y el reflejo, cómo eso iba a favorecer el aprendizaje. Antes de contarles de los objetivos, quiero contarles que este es un proyecto que viene de la mano de un proyecto macro, que pasamos una convocatoria interna de la universidad, y esta es la parte donde hacemos la percepción de los trabajos que realizan los profesores de la licenciatura. Otra parte que hicimos fue indagar lo mismo, pero en los profesores que dictaban los cursos de transición y primero de primaria de colegios también de Bucaramanga y de Cúcuta, y también otro trabajo que hicimos fue hacer la revisión al interior de los planes de curso de estas licenciaturas, sacando los cursos que tienen relación con la temática, identificando cómo es esta relación. Pero lo que les traemos a colación aquí es meramente el trabajo que hicimos al entrevistar a los profesores de las licenciaturas. Nuestros objetivos en general era pues explorar acerca de la influencia del desarrollo de los reflejos en el aprendizaje, en la primera infancia, pues a partir de las experiencias que nos pudiesen dar los profesores de las dos licenciaturas. El primer objetivo, comprender los discursos acerca de los saberes de esos profesores, y el segundo, reconocer cuáles son las prácticas que ellos ejecutan para enseñar a los futuros maestros. ¿Sí? La metodología de este estudio es de método cualitativo, porque buscaba pues comprender las situaciones o los fenómenos de esos maestros, de esos profesores de licenciatura, con un enfoque histórico hermenéutico para poder comprender e interpretar las concesiones que tienen los sujetos de estos elementos que les estamos mencionando. La muestra fueron 6 profesores pertenecientes a 2 programas de licenciatura en educación infantil, una de la Universidad de Santander, en el campus de Bucaramanga, y otra de la licenciatura en educación infantil en la Universidad Francisco de Paula Santander. La técnica empleada fue la técnica conversacional a partir de entrevistas semiestructuradas a cada uno de estos profesores. Y a partir de las consideraciones éticas, estas fueron obtenidas a partir del Comité Bioético de la Universidad de Santander. Dentro del análisis posterior a las conversaciones que tuvimos con los maestros, nosotros identificamos pues 3 categorías de análisis principal. La primera, que tiene que ver con los saberes que tienen esos maestros sobre los problemas, sobre los reflejos, en el aprendizaje en la primera infancia. La segunda fue de las prácticas que ellos ejecutan al enseñar y las experiencias que de pronto ellos también han tenido en esta temática. ¿Cómo hicimos este análisis de categorías? Entonces contrastamos cada uno de las respuestas que nos dieron los docentes para mirar cuáles eran las categorías que surgían tanto de saberes como de prácticas y como de las experiencias.
Entonces, respecto a la primera, que es saberes, encontramos que ellos, cuando les preguntábamos qué consideraban ellos que afectaba el proceso de aprendizaje en los niños, para que nos dieran ampliamente pues todas sus opiniones, se encuentra que ellos coinciden en muchos aspectos. Sí, uno de ellos es que los padres y el entorno familiar y social pues son determinantes para el aprendizaje por el apoyo que estos proporcionan, tanto en el entorno escolar como en el entorno familiar. Mencionaron también la importancia de las pautas de crianza, la interacción que tiene el niño con el medio y el aprendizaje de las experiencias que este mismo medio, tanto escolar como académico, les proporciona. Los padres refieren que la insatisfacción de necesidades básicas, episodios de violencia, maltrato y abandono son los que afectan el proceso de aprendizaje. También mencionaron como tema de afectación en el aprendizaje la desnutrición, que afecta tanto el aprendizaje cognitivo como el aprendizaje motor y social del niño. Mencionan que es necesario hacer un fortalecimiento del sistema educativo colombiano, de tal manera en que ellos puedan contar con más herramientas de infraestructura, pero orientados hacia las características ergonómicas que tiene el aula para poder trabajar más adecuadamente con los niños y para que estas características ergonómicas pues se ajusten a las tallas, a las medidas, a los espacios que están en el aula. Y el otro elemento que ellos mencionaban era la edad de los niños para vincularse en las actividades escolares, pues decían que cuando los chicos estaban haciendo la formación de sus estudiantes, se evidenciaban en los procesos prácticos que los niños ingresaban con una menor edad a la indicada para el curso y también una edad menor a la cantidad de contenidos y experiencias que estos podían tener en ese nivel de curso. Respecto a las prácticas que los profesores universitarios hacen cuando están generando la enseñanza a esos jóvenes en formación que van a ser futuros maestros, encontramos que ellos coinciden en la importancia de las prácticas en las cuales se abordan dimensiones del desarrollo motor, dimensiones del desarrollo del esquema corporal, de las relaciones espaciales, que son importantes para que el niño alcance pues una madurez neurológica para futuras habilidades en las que ellos van a tener una planificación y un control de su movimiento. También se evidenciaron que ellos referían prácticas relacionadas con los pilares de la educación infantil enfocadas a la exploración del medio ambiente, al uso del arte, ¿sí? Y tanto en la exploración del medio ambiente como en el arte, el niño hace el uso o involucra los sentidos, los 7 sentidos, y las vivencias que él logra tener con su propio cuerpo. Y otra práctica es que los profesores reconocen en sus enseñanzas el fortalecimiento del desarrollo corporal y motriz de los niños y que sus estudiantes lo aprendan a realizar, pero lo que percibimos, tanto en la anterior como en esta, es que ellos no asocian estos saberes de cuáles son las causas que generan ese problema en el aprendizaje, ni las prácticas respecto a la actividad refleja. Encontramos que ellos tienen, o no mencionan o no refieren conocimientos acerca de cómo se produce la maduración del sistema nervioso central, de las distintas estructuras que van desde niveles primitivos, médula, cerebro medio, corteza cerebral. Nunca lo mencionaron, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos que hay una carencia en esa relación y que el profesor está enseñando tanto a nivel teórico como las prácticas estas dimensiones, pero que no hacen esa asociación con esta temática. También preguntamos las experiencias que ellos han tenido en aula con niños, ¿sí? Respecto a nuestro tema de investigación, encontramos que ellos han orientado la enseñanza en el desarrollo motor, cognitivo, en el trabajo manual, en actividades de aprestamiento que tienen que ver con romper, rasgar, arrugar, modelar plastilina, arrugar papel, la ejecución de actividades motoras gruesas que tienen que ver con salto, carrera, con actividad física, con el entrenamiento para los interclases y este tipo de actividades, y la identificación de dificultades que hacen ellos en los escolares se orientan más a ese retraso psicomotor. También nos refirieron estos profesores de las licenciaturas que habían tenido experiencias en enseñanzas que también giran al fortalecimiento de habilidades motoras gruesas y finas, a lo que corresponde a la corporalidad y a las habilidades cognitivas, y que también ellos hacen referencia al apoyo que se debe brindar en el aula de aquellos estudiantes que están presentando una barrera en el aprendizaje. Y
una sola profesora reconoció la importancia del juego, de las experiencias que ella tiene o que enseña a sus estudiantes, y este juego percibido como una herramienta de enseñanza para el aprendizaje motor, cognitivo y social, y lo relaciona con la integración que se hace del niño en el aula. Entonces, finalmente, después de haber analizado pues, estos tres elementos en esos profesores de la licenciatura que nosotros queríamos observar si este tema se enseñaba desde que se formaban los maestros, y evidenciamos lo siguiente, que teniendo en cuenta los discursos de los profesores en torno a nuestra temática de investigación, solo encontramos la relación con este tema a partir de los discursos de una profesora, que lo relaciona a partir de los movimientos que aprende el niño, y la actividad refleja las reacciones de desplazamiento, la adecuada adopción de posturas y las respuestas para el equilibrio, tanto en estático y dinámico, la motricidad gruesa, la motricidad fina y la lateralidad, que son temas que realmente guardan relación con la integración de la actividad refleja. Una sola de las 6 maestras. Se concluye que el saber interiorizado engloba a los profesores como aspectos que afectan el aprendizaje, lo que tiene que ver con el entorno familiar y social, con la estructura del sistema educativo, las herramientas que ellos cuentan en el aula para la enseñanza, los factores prenatales y la edad temprana de vinculación escolar al niño en el aula, pero no desde una profesión específica al desarrollo de los reflejos en el aprendizaje, sino y tampoco a partir del proceso de maduración que les mencionaba que debe ocurrir en el sistema nervioso central, ni conocen sobre el nivel de funcionamiento del reflejo primitivo ni el reflejo postural, que son los que alcanzan el desarrollo motriz y corporal más eficiente de los niños. Se encontró que respecto a las prácticas que refieren los profesores universitarios en su proceso de enseñanza, emplean acciones a partir de dimensiones del desarrollo motor, de los sentidos, del esquema corporal, para que el escolar alcance la planificación y el control de su propio cuerpo, sin dar profundidad pues a la argumentación de estos conceptos previos sobre lo que se requiere para que el niño llegue a ejecutar esa actividad motriz, esa actividad gruesa, esa motricidad fina, ese control del equilibrio, ese control de la postura. Tampoco ellos refieren tener claro los signos de alarma que pueden evidenciar en el niño para que este niño pueda ser remitido a otro grupo interprofesional de apoyo, como lo es el terapeuta ocupacional, como lo es el terapeuta físico. Evidenció que pues, en las experiencias que los profesores permiten vivenciar a los estudiantes están relacionadas con aspectos básicos, como les he mencionado, motricidad básica, esquema corporal, lateralidad, motricidad fina, funcionamiento cognitivo, a partir del uso del juego como facilitador del aprendizaje, pero falta esa base de desarrollo neuromadurativo. Y pues a partir de estos resultados objetivos, de estos resultados obtenidos, se sugiere realizar un análisis más profundo del plan de curso de las licenciaturas participantes a fin de dar profundidad a esta dicha temática por parte hacia la formación que van a tener esos futuros maestros, para que se haga un desarrollo más, o sea, ellos tengan herramientas para percibir cómo se produce el desarrollo del niño a partir de esa maduración neurológica que ocurre a veces, que los colegios quieren enseñar a los niños muchas habilidades, pero que no van acorde a la edad de desarrollo del niño, ¿sí? Entonces se le exige mucho más al niño de pronto por llenar unos contenidos curriculares que se proporcionan desde la normativa de nuestro ministerio colombiano, pero de pronto se está dejando a un lado ese tema tan importante que le permite al niño fluir y avanzar muchísimo más en posteriores grados superiores a nivel educativo. Y ya. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? De pronto en el chat de personas que hayan. Bien, nada. Eliani, Marco y Viviana. ¿Tú eres Eliani? Yo, Eliani. Ok, felicitaciones. Muchas gracias. Porque cualquier esfuerzo que se haga por investigar determinantes del aprendizaje, claramente es uno de los factores que más incidencia tiene sobre el bienestar futuro de un niño que va a llegar a ser un adulto, y facilitar y facultar esas condiciones es excepcional. Tengo 3 comentarios y me gustaría compartirlos con ustedes porque me parece muy inspiradora su conferencia. Entonces, tomar el tema de los reflejos y enfocarlos como determinante del aprendizaje, me surgen los siguientes aspectos. Primero, en la entrevista que hacen con esos docentes en el que abordan el tema, se ofrecen unos retos desde los resultados para ustedes. Y es
La subespecialización en temáticas y abordajes que se hacen para favorecer el aprendizaje surgen en muchos espacios. Y eso hace que haya una limitación para asignarle un espacio dentro del currículo, porque no solamente se trata de compartir resultados en esos espacios tan valiosos como estos para poder discutir, sino que eso llegue y ser incorporado en la forma en la que se van a educar a los futuros educadores. Pero esa es la primera arista. La segunda está en el currículo de los niños en las instituciones de educación. Entonces hay dos dimensiones de abordaje del currículo que tienen que ser atendidas para poder tener un impacto positivo en esto. Y no sé qué, si dilucidaron esta cuestión y si tienen alguna sugerencia al respecto. La segunda cuestión, el segundo asunto que quiero mencionar es cuando hablamos de esos reflejos retenidos. Particularmente, luego de ver los condicionantes que plantea que afectan los reflejos, no encontré alguno, aunque lo mencionaste hasta el final, que haga una caracterización demográfica de los niños y de las familias de los niños que forman, porque claramente, y lo voy a decir de manera folclórica, y perdón, no sé si soy grotesco con lo que voy a decir, yo personalmente sí recuerdo en el pasado haber conocido padres que, por ejemplo, truncaban el desarrollo de un niño de reflejo, por ejemplo, cuando dicen que no se asusta, y forzaban sus escenarios y sus acciones para que se volviesen diestros. Y no logré identificar estos factores demográficos, porque también está claro que los condicionantes de la formación de los padres o el entorno de los adultos que guían a estos niños también tienen una incidencia en este tema de reflejo. Entonces, era el segundo aspecto que quiero mencionar. Finalmente, me perdona si me estoy yendo un poquito más allá, quiero preguntarles si encontraron docentes que durante el ejercicio ustedes identificaron que hacían sistematización de este tema o se motivaron a hacer sistematización, porque está claro, dentro de las tendencias actuales de formación de docentes, que las narraciones o las narrativas y las exploraciones de las propias experiencias y la divulgación que se pueden hacer en pequeños o medianos o amplios círculos también van a determinar la forma en la que incidimos con estos hallazgos en los procesos educativos. Insistiendo en que esta divulgación también está expuesta a la limitación de los espacios del currículo, porque no hay un currículo tan amplio que todas sus especializaciones y hallazgos deben incorporarlos. Felicitaciones. Muy inspirador el tema y muchas gracias. Bueno, una acotación. En los resultados, pues como fueron, también se trabajó con los maestros de los niños de escolar y de primaria, de transición y de primaria, tanto en Cúcuta y Bucaramanga, que esos son como otra parte, otro eje de investigación. Ahí sí los maestros hablaron sobre el currículo de los niños. Y ellos, dentro del planteamiento, le hacen unas críticas al currículo de los niños, ¿sí? De cómo está organizado y también por ahí en esa También se considera mucho los maestros y las condiciones de los padres de familia. Algunos los sobreprotegían demasiado, mientras tenían otro grupo de maestros que decían que no, que dejaban al niño como si las agendas del docente fuesen los padres de que sus procesos de habilidades no fueran acordes a emociones su lado pesado. Entonces, también como temática pesada, también está otra parte de la investigación. Ya de los maestros en el aula, ¿no? Que están en su rol de maestro de transición y de primera. Nosotras, perdona. Bueno, tenemos 3 minutos. Sí. Y si quieren, abordamos una pregunta que nos dejan aquí en el chat, que es ¿cómo formar a los niños y a las niñas en la asunción de las estructuras normativas desde la neurociencia? Yo considero que, pues primero, antes de formar a los niños, es el profesor el que debe tener el conocimiento, porque pues uno no habla de lo que no conoce, ¿sí? Entonces, con este estudio, nosotras logramos identificar que pues es un tema, a pesar de que es fuerte de nosotras las terapeutas ocupacionales, consideramos muy importante que los maestros, tanto de las licenciaturas como los maestros que están directamente en el aula con los niños, conozcan. Entonces, yo pienso que es
fortalecer primero a esos maestros de esos dos niveles en este aspecto de la neurociencia, pero de una manera que ellos la entiendan para ponerla en la práctica dentro del aula, ¿sí? Yo pienso que un profesor dentro del aula puede enseñar a sus niños acerca de neurociencia, decir, oye, mira, tenemos dos mitades a nivel cerebral, una mitad es el hemiscuerpo izquierdo, otra es la mitad del hemisferio cerebral izquierdo y derecho, que hace que nuestro cuerpo funcione cruzado. Por eso es importante que tú utilices ambas manos en esta actividad, por eso es importante que tú utilices la mitad izquierda de tu cuerpo con la mitad derecha. Entonces yo pienso que el profesor tiene muchos recursos dentro del aula para poder enseñar ese desarrollo neuromadurativo de sus niños y que el niño haga conciencia de su propio cuerpo, que él pueda decir, oye, yo tengo una mitad izquierda, una mitad derecha, y que la comanda una torre de control superior. O sea, yo creo que hay muchas herramientas para que el profesor la haga, desde una clase de educación física, desde una clase de biología, desde una clase de artísticas, incluso con la matemática, porque en la matemática es ubicar a la izquierda, ubicar a la derecha. O sea, hay cantidad de maneras en que los profesores pudieran enseñar esto. Pero primero necesitamos que esos profesores conozcan del tema para poder llevar esta temática al aula. Me parece eso importante. Nosotros, con los resultados que encontramos, tanto de las entrevistas que le hicimos a estos profesores de la licenciatura, con los profesores de las instituciones educativas, el pensado es que podamos, también desde un proyecto de extensión, podamos hacer capacitación y formación a esos profesores para que ellos conozcan de la temática por un lado, que tengan en cuenta cómo identificar factores de riesgo y que también le podamos dar algunas pautas de manejo de esto. Se puede hacer cuando su niño esté observando esto y sobre todo enseñarles la importancia de comunicarse con otros profesionales que tienen cabida en la parte educativa como lo somos nosotras las terapeutas ocupacionales. ¿Ya dice las cosas a preguntar? Sí, ya. Ah, bueno, ¿alguna tiene alguna otra pregunta? ¿Comentario? No, de pronto felicitarlos, o sea, que realmente el concepto que ustedes abordan no es fácil y digamos que tiene muy diversos conceptos que abordarlos todos es complejo. Pero siento que el enfoque que le dieron es muy pertinente, sobre todo cuando nosotros necesitamos abordarlo desde la calidad de la educación. Y entenderlo a veces resulta más complejo todavía. Entonces, felicitaciones por este trabajo y espero que esos resultados que hayan encontrado en esta investigación puedan ser aplicados directamente para que esos ambientes de aprendizaje se enriquezcan y pues obviamente se fortalezcan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Que siento que también como padre, como ir con este lugar como padre, también nos dejan pensando un montón de cosas, ¿no? Porque si es un ejercicio, creo que de corresponsabilidad, no es solamente un ejercicio que dependa de la escuela, sino como también como padres empezamos a adquirir unas herramientas que nos permiten fortalecer aquellos aprendizajes que en la escuela también se enseñan a los niños y a las niñas. Bueno, continuando con el ejercicio, aquí hay una afinidad en términos también de mi lugar de trabajo, porque yo trabajo en Ciudad Bolívar, de hecho acompaño el colegio en un proyecto de justicia escolar restaurativa, entonces tengo mucho interés en escucharte. Seguimos con la siguiente ponencia, voy aquí a proyectarla. Gracias. Listo. Su ponencia se llama Calidad de la educación en la zona rural de Ciudad Bolívar, retos para la educación técnica y profesional. Bueno, nos acompaña entonces en este espacio nuestra profesional, ya tengo aquí el dato, que nos hicimos un poco más corto su perfil para tener más tiempo. Ella es Diana Milena Montoya Forero, magíster en gerencia de la innovación en proyectos de la Universidad Minuto de Dios, es especialista en gerencia de proyectos, su profesión de base es administración de empresas, actualmente se desempeña como líder de semilleros de investigación y asimismo imparte formación en áreas de gestión administrativa. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias Felipe por esa introducción y presentación. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Para mí es un placer compartir este espacio académico con ustedes y esta presentación que van a ver a continuación es simplemente pues un resumen también de un proyecto macro que hemos venido realizando de acuerdo pues con toda la situación que tiene en ese momento nuestras zonas rurales que son tan importantes también.
Y que no hay que olvidar, ¿no? Finalmente Bogotá tiene una extensión muy grande, pero básicamente cuando nosotros hablamos de zona rural casi siempre nos vamos al tema del Pacífico, Antioquia, todo lo que tiene que ver, digamos, con el sur de Colombia, y a veces, digamos, que olvidamos que en las grandes ciudades también existen zonas rurales que, digamos, que merecen toda nuestra atención como tal. Bueno, mi nombre es Diana Milena Montoya, en este caso vengo representando al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, soy formadora en áreas de gestión administrativa y en este caso pues también líder de semilleros de investigación, donde actualmente tengo 37 aprendices que se están formando dentro de su primera fase de investigación. Listo, en esta ponencia que básicamente se deriva de un macroproyecto también que se llama Identificación de Programas Administrativos en la Zona Rural de Ciudad Bolívar, aplicado a unidades productivas, porque pues nos interesa también conocer un poco de cómo está directamente asociado todo ese proceso de unidades productivas y qué tanto conocimiento tiene la población acerca de esas temáticas y pues obviamente cuántas veces o así fue aplicado en algún momento. Y se deriva ese tema muy bonito que tiene que ver con calidad en la educación, dado pues obviamente el lugar que ocupo en este caso como docente. Dentro de las diapositivas vamos a encontrar estas temáticas, lo que es la introducción, un marco teórico, marco legal, metodología de discusión y conclusiones. Bien, como para resumir un poquito esa introducción, lo que voy a mencionar acá es que básicamente este documento pues presenta los hallazgos de un proceso que se ha llevado durante este año 2023, prácticamente desde febrero, donde se ha visitado directamente las zonas rurales de Bogotá. Pero pues claramente esto se hace desde una revisión muy importante a través de un marco teórico totalmente institucional, teniendo en cuenta cuáles son las entidades que se asocian directamente con las zonas rurales y adicionalmente con el tema de la educación, donde se encuentran también todo lo que es el Ministerio de Educación Nacional, lo que es el Plan Especial de Educación Rural, instituciones de educación superior y pues básicamente es una revisión de literatura, pero también se asocia con un estudio mixto. ¿Por qué? Porque claramente tuvimos que acceder directamente al conocimiento de otros docentes para poder darle o contrastar más bien esta información y no quedarnos solamente con lo que encontramos en la literatura, sino hubo esa necesidad de contrastar esta información que básicamente, pues digamos que hay una orientación hacia todo lo que tiene que ver con programas técnicos, vocacionales y educación superior, ojalá dentro de su primer proceso, que es pregrado. Listo. La pregunta de investigación que surge después, obviamente, de realizar este enfoque para este proceso, que como les comentaba es una rama de un macro, viene cuáles son los avances asociados a la calidad educativa en la zona rural de la localidad Ciudad Bolívar con referencia al cronograma establecido en la Agenda 2030, que pues para nosotros es las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que claramente estamos todos orientados en este momento como entidades públicas y privadas, tenemos que decirlo porque es una responsabilidad conjunta, pues obviamente para cumplir directamente con estos requerimientos que nos da en este caso la Agenda 2030. En el marco teórico institucional, como les decía anteriormente, porque pues básicamente necesitábamos información entre más transparente mucho mejor y poder, digamos que discernir también de cierta manera cómo realizar esos procesos o cómo se están llevando a cabo, pero desde las entidades en este momento. Tenemos el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas a través de los boletines técnicos que realizan cada año y que básicamente nos muestran unas cifras muy importantes acerca de cuál ha sido como tal esa articulación entre entidades o cómo está el funcionamiento directamente en todas las zonas, ¿no? A nivel nacional. Entonces, ahorita vamos a ver algunas cifras. También está el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, que pues claramente nos muestra el tema de transición, el tema de cifras, todo lo que se encuentra dentro de esa base de datos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso, todo lo que tiene que ver con el observatorio, por ejemplo, también laboral de universidades y de estudiantes también. Y básicamente se encuentra el ministerio, que no podía faltar, ¿no? Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que pues brinda todas estas herramientas y adicionalmente pues que nos entrega también una información muy clara. Está el Plan Especial de Educación Rural, el Observatorio Laboral de Educación y la OCDE, que en este caso pues para nosotros es quien nos marca como tal esa pauta y nos dice en este momento nos encontramos en tanto el promedio de acceso comunal. Dentro del marco legal, la Constitución Política de 1991, donde nos enmarca los derechos constitucionales, dentro de los cuales también se encuentra la educación como un derecho fundamental
que no lo podemos dejar pues por fuera, lo que es la ley 115, que es la Ley General de Educación en su capítulo 4, que también nos menciona, ¿cierto?, cuáles van a ser esas dinámicas y a qué nosotros tenemos derecho dentro de esos procesos educativos. La Ley 30 de 1992 del Servicio Público de Educación Superior, que lo marco con un asterisco porque en este momento la reforma que se está presentando directamente se está asociando por la ministra en este momento de Educación, donde básicamente están buscando un tema de financiación para el tema de educación superior y que básicamente lo que nos muestra es que viene un nuevo proceso, ¿no?, gracias a esa reforma, y que se espera que el acceso sea muchísimo mayor en cuanto al tema de acceso, pero a educación superior. En este caso, bueno, general, pero pues hay un especial enfoque hacia el tema de educación superior. Y está el decreto 1953, que es directamente asociado con los territorios indígenas respecto al tema de la administración y sistemas propios de los pueblos. ¿Por qué tomé este último? Porque en las zonas rurales hay una, puede ser que no una cantidad tan grande, pero sí hay representación étnica dentro de ese territorio y pues claramente no la podemos olvidar. Bien, los indicadores del objetivo 4 realmente son más, pero me enfoqué en estos 3 dentro de la investigación porque me parece que son muy importantes. No quiere decir que los otros no, pero estos sí influyen directamente dentro de las zonas rurales. En este caso, lo que es el acceso igualitario para hombres y mujeres en la educación superior, incluida la educación universitaria, aumentar el número de jóvenes que tienen las competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo y eliminar las diferencias de género, el acceso a niveles de educación técnica profesional, así mismo las vulnerables incluidas en las comunidades étnicas, y pues ahí viene nuestro proceso también de competencias. Bueno, para abordar esto así de forma muy rápida, la diapositiva que en este momento ustedes tienen en pantalla hace referencia al tránsito, a la tasa de tránsito inmediato. ¿Qué sucede? Nosotros en este momento, la línea roja que ustedes ven es a nivel nacional. Y en este caso, cada uno de los espacios integra cada uno de los años. Tomé 2019, 2020, 2021 y 2022 para realizar o ver los hitos de cada uno de los años y cuál ha sido su tendencia, y pues prácticamente que esa tendencia permanece. No alcanza en este caso el 19%, pero en este caso, o sea, Bogotá en este caso responde a ese 19% de ese total a nivel nacional. En este caso, ese es el aporte de Bogotá en cuanto al tema de tránsito inmediato. Hay datos muy importantes acá, como decir que la cobertura nacional prácticamente se acerca a un 53%, el promedio de la OCDE está en el 72%, y tenemos promedios en América Latina del 48%, quiere decir que nosotros estamos un poquito más arriba del promedio de América Latina, pero países como Argentina y Chile se encuentran en este momento en el 80%, entonces a veces resulta ser un poco preocupante estar tan lejos del hito principal que nos menciona en este momento la OCDE. Gracias. El acceso igualitario a la educación, entonces tenemos acá, esos datos son nacionales, listo, este sí ya se toma desde el 2015 para poder ver la variación entre uno y otro, donde vemos que tanto mujeres como hombres tenían, en este caso tienen el mismo, digamos que el mismo derecho y la misma, el mismo acceso directamente a la educación, pero que en este caso la mujer toma un papel muy importante, ¿cierto? Y digamos que toma una participación donde se puede ver un poco más alta la tendencia entre hombres y mujeres, entonces la mujer, digamos que en este caso lidera ese acceso dentro de la educación. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Gracias. El acceso desagregado por instituciones públicas y privadas, donde para nosotros es muy importante, esto es un dato muy importante porque nosotros tenemos acceso a la educación pública, pero en este caso quien lidera ese proceso o quien lidera en este caso ese indicador son las instituciones privadas. Y por mucho. En este caso se ve una tendencia muy alta, muy marcada, muy notoria, y el 66% prácticamente para el año 2022 lo tiene en ese momento instituciones de tipo privado. Del total. En niveles de competencias técnicas, que aquí pues obviamente entra también mucho la entidad que represento, que es el SENA, porque es formación por competencias, y que básicamente debería ser una de las que debería estar muy marcada dentro de los procesos, porque es ese primer proceso que nosotros tenemos después de la educación media. Pero en este caso, quien está en este momento con el mayor número, la mayor participación es la educación universitaria.
Entonces, en este caso puede ser que los estudiantes hoy en día digan, no, yo no quiero estudiar técnico o tecnólogo, sino que prefiero de una vez dar el paso largo y irme para un pregrado, ¿listo? Entonces, para nosotros también es importante entender hacia dónde se está moviendo la tendencia, porque gracias a eso se van a poder crear programas muy pertinentes para cada zona. Me regalas la siguiente, por favor. Eso. Y en cuanto al tema de comunidades étnicas, se presenta gracias al decreto que en este caso pues ellos pueden tener autonomía también en la creación de sus propias instituciones, y en este caso está lo que es el tema de el Instituto de Educación Indígena, está el Instituto de Educación de Investigación Manuel Zapata Olivera, y está la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, que básicamente son las tres que nos representan aquí en Colombia, que son, digamos que las más, tienen su mayor cobertura para este tipo de comunidad, este tipo de población. Y también gracias a Ramírez 2020, que lo cito en este caso porque me pareció muy interesante digamos que en su presentación, lo que es directamente cómo se asocian a esos rangos de edad. Entonces, en este caso, mayores de 25, en universitario, el 8.5%, y de 18 a 24, en ese mismo rango está el 13.90%, pero acá sí hay algo que sucede, y es lo siguiente, que en cuanto al tema de la educación media, y podemos hablar de tránsito inmediato acá, de lo que estábamos mencionando anteriormente, es que hay un indicador del 37.70%, pero solamente, ¿cierto?, hay un acceso universitario al 13.90%. Entonces hay una brecha muy notoria dentro de ese proceso, donde quiere decir que estamos todavía, o sea, tenemos bastante oportunidad en ese indicador, ¿listo? Y también está por año directamente también un total de la población, donde voy a tomar el último, que es el año 2018, con un 4.40%, y a pesar que nosotros vemos que en 1985, 1993, 2005 y 2018 ha tenido un crecimiento representativo, tomando el primero al último, ¿cierto?, aún así sigue siendo bajo. Aún así sigue siendo bajo. Entonces, básicamente nosotros debemos, o para nosotros no es que de pronto sea una preocupación, sino más bien es como un llamado a crear esos programas que nos identifiquen con la población y que pues obviamente sean pertinentes para cada uno de los entornos en los que se desenvuelve esa formación. Listo. Para la metodología se tuvo en cuenta dos procesos. Uno, metodología mixta, donde obviamente el primer proceso que se realiza es revisión bibliográfica, como lo dice Gómez Luna, en este caso digamos que todos los fundamentos todo se fundamenta a través de ese tipo de revisión para tener una mirada más clara y poderlo contrastar directamente en el campo. Y todo lo que tiene que ver con el tema de encuesta, que es Torres y demás, y otros, 2019. Pero este es otro tipo de estudio que nos llamó mucho la atención y al que le prestamos un especial tiempo para desarrollar, que fue un estudio etnográfico con observación participante, como lo dice Aguilaga, y también se llevó un diario de campo, como lo dice Martínez. Esta es la observación participante que nosotros realizamos con la comunidad, a pesar de que Ciudad Bolívar en este momento cuenta con 3 corregimientos y 9 veredas, donde podemos encontrar, por ejemplo, el tema de Mochuelo, siendo Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Pasquilla y Pasquillita, Santa Rosa, Las Mercedes y Santa Bárbara, en este caso para los corregimientos que están allí asociados. Decidimos realizar procesos con la población que generalmente necesita más este tipo de educación, pero tuvimos dos ejercicios, ¿cierto?, tanto en Pasquilla como en Mochuelo, ¿cierto?, que son, digamos que queremos extender este estudio, queremos extenderlo. Y básicamente en la escuela de Mochuelo logramos reunir un grupo de estudiantes, de aprendices, para nosotros como SENA, de aprendices que pudieran recibir esas competencias técnicas y que básicamente estaban directamente asociados a los ciclos especiales de educación, que son los CLEI, ¿sí?, los ciclos lectivos, en este caso que no hace referencia a la educación media, pero que sí están tomándolo por ciclos, entonces llegamos con la educación técnica allí. Y la muestra por criterio a profesionales, que también se dirige directamente a los docentes, teniendo una muestra de 36 docentes, en este caso técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, magíster y doctorado. Desde lo que nosotros determinamos, realizamos unas preguntas muy específicas, muy sencillas, para ver qué ellos veían del tema de la diferencia entre urbe y rural,
Eso es la idea. Entonces, ¿qué cree usted que la educación debe estar orientada en la ruralidad debe ser diferente a la urbana, donde básicamente nos dicen sí, porque tiene que haber un nivel de pertinencia dentro del ejercicio que obviamente se orienta dentro de esos entornos? ¿Me regalan la siguiente, por favor? Las iniciativas, si conocen las iniciativas que hay directamente para lo que es el tema de la mejora de la educación superior hacia técnicos, tecnólogos y universitarios, y la mayoría nos dicen no, no conocemos esas iniciativas, lo que también debe preocuparnos un poco. Y básicamente también, de acuerdo al criterio, ¿quién cree usted que debe liderar estas iniciativas que nos lleven a una mejora en la educación rural? Y en este caso, pues el Ministerio de Educación es el que marca esta respuesta. En la revisión, les cuento que no hay una institución de educación superior, ¿cierto?, dentro de la zona rural. Dentro. Hay cercanas. Está, por ejemplo, una universidad distrital que queda, podemos decir, cerca, en Candelaria, y está también en el Perdomo ahorita, en este momento, la Universidad Minuto de Dios, ¿cierto?, que abrió su nueva sede hace un mes. Pero seguimos con las mismas brechas porque la población necesita invertir, y ahí es donde viene el problema, que no hay cómo invertir. SENA realiza un ejercicio llevando directamente algunos cursos de formación complementaria, en este caso formación en comportamiento emprendedor, donde decidimos iniciar este proceso con ellos. La respuesta fue muy positiva, porque ellos sí están esperando educación superior. Y dicen, no nos podemos movilizar hasta las universidades, pero nos encanta que SENA esté aquí. Entonces, ha sido con muchas satisfacciones. Me permito mencionar que la única institución de educación para formación para el trabajo y el desarrollo humano que se encuentra dentro de la zona se llama Juan Bosco Obrero, y es salesiana, y son los que están dentro como tal de la zona, pero más de allá no hay cerca. ¿Listo? Dentro de los resultados, así como compilando un poco la información, porque más bien es como muy light, muy sencilla, está el tema de que el conocimiento de las zonas rurales, sus necesidades, quedamos con un muy buen conocimiento de cuáles son las necesidades a nivel de educación superior de la zona. Una articulación con la entidad, se logró el desarrollo, una articulación con la Corporación de Infancia y Desarrollo, que nos parece muy importante para poder llegar a muchos más jóvenes en diferentes puntos de la zona rural. También la implementación de la formación complementaria en 5 puntos de forma simultánea por parte de SENA, y certificación. El 14 de octubre se nos certifican 150 aprendices, siendo el primer grupo de estudiantes que se certifican dentro de esta formación de competencias. Algunas conclusiones, y ya para cerrar, es que sí se necesita pertinencia dentro de cada una de las formaciones, y cómo ellas se realizan. Hay que tener en cuenta el entorno, hay que tener en cuenta cómo se desenvuelve la población, el tipo de población, y es muy importante. Estos chicos son muy pilos, y uno diría, no, es que la calidad de la educación es marcada porque es zona rural o zona urbana, y resulta que no. Los chicos tienen un aprendizaje, incluso podemos decir tácito, muy importante, que para nosotros realmente representa para nosotros fue no solamente de pronto como tal una sorpresa, sino vemos que hay una gran oportunidad dentro de estas zonas rurales. También hay muchas brechas, y sigue una brecha entre el urbano y el rural. Esperemos que con las reformas que hay actualmente y el plan de desarrollo, pues obviamente logremos algo muy importante, y pues obviamente vamos a estar ahí también como entidad que articula este proceso. La oferta educativa de la zona rural es limitada, como les comentaba, pues digamos que no hay una mayor cantidad de instituciones, y pues la población para trasladarse a zona urbana a veces es un poquito complejo, teniendo en cuenta que ya, digamos que muchos de ellos pues por recursos económicos, y otros por temas laborales, y otros porque son padres jóvenes. Entonces sí se ve mucho esa tendencia. Y pues digamos que lo otro ya lo mencioné, lo que fue el tema de la articulación a través de los ciclos lectivos especiales integrados CLEI, gracias a la Corporación de Infancia y Desarrollo, y la tasa de tránsito inmediato que se espera, porque realmente es baja, que aumente de pronto con estas iniciativas que está lanzando en este momento el gobierno. Muchas gracias, eso es lo que tengo para compartir en esta oportunidad, y pues quedo atenta a sus
preguntas e inquietudes al respecto. Bueno, igual que el grupo anterior, si quieren abrimos también el espacio de preguntas para aprovechar también la presencia de ustedes antes de que se nos vayan otra vez a Santander. Entonces, si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran compartirle a Diana, pues abrimos este espacio. También estamos pendientes de las personas que están en el chat para compartirte pues las apreciaciones que nos puedan ir dejando por acá. Yo quisiera partir por el hecho de, como te digo, se ve una cercanía bastante grande con el territorio, en donde, como ella mencionaba, a veces se cree que Ciudad Bolívar es una localidad caracterizada por la zona urbana, pero se nos olvida que también las grandes ciudades están conformadas, como decía ella, por las partes rurales. Y ahí yo creo que es más extenso la parte rural que Ciudad Bolívar, que la misma urbe, sí. Sin embargo, pues también hay un problema en términos de designación de cupo, digo yo, en donde estos colegios de las zonas rurales también son asistidos por chicos que vienen de la zona urbana, ¿sí? Lo que no genera muchas oportunidades, también una apropiación de lo que es la zona rural, ¿sí? Entonces, pues pensándome en eso también, no sé si de pronto dentro de ese ejercicio, ¿qué proyectos ustedes pudieron identificar que tienen gran potencial y que deberían ser apoyados para que estén de pronto desarrollándose en la zona rural? Bueno, voy a contestarte la pregunta de esta manera. Tienes mucha razón en cuanto al tema de la ocupación, porque como es tan cercano la zona urbana de esta zona rural, y pues básicamente los que más cercanos están son los de San Joaquín y esta parte, que son los que, digamos, que se movilizan hasta allá. Sí es importante mencionar que se pueden realizar articulaciones con las instituciones que hay en este momento de educación media. Hay algunos proyectos que se están manejando por la Universidad Nacional y hay otros que están en este momento atendiendo el Servicio Nacional de Aprendizaje desde la sede de Mosquera, que tiene que ver con todo lo que es el manejo del campo y demás. Pero hay muchas personas y muchos de los aprendices que nos comentaban en su momento que también desean aprender otro tipo de cosas, otro tipo de tecnologías en manejo de todo lo que tiene que ver con la transformación digital y demás. Entonces, yo creo que es el tema de intercentros. En este momento entramos nosotros a realizar un proceso de intercentros donde tiene que haber una comunicación directa. ¿Por qué? Porque no solamente debemos enseñar el campo, ellos tienen digamos que tienen este conocimiento muy arraigado y lo han desarrollado a lo largo de su vida. Pero la idea es cómo nosotros llevamos innovación, desarrollo, ciencia, también administración de esas unidades productivas que representan, porque finalmente cada uno es una familia y cada familia rural que nosotros tenemos es una oportunidad de crecimiento y de desarrollo sostenible y económico. Entonces, para nosotros es de vital importancia realizar la articulación con la educación media, teniendo en cuenta los colegios que están en la zona y que pues, prácticamente que serían como los primeros en recibir, digamos que como ese beneficio en cuanto al tema de la formación de educación superior en primera instancia, teniendo en cuenta lo que es técnico-tecnólogo y especialización técnica, que es lo que nosotros en este momento tenemos, pero básicamente hacia allá iríamos orientados nosotros, teniendo en cuenta una caracterización muy especial de la población. No con el ánimo de, obviamente, retirar lo que es urbano, porque la idea es que todos los que están allí puedan recibir este beneficio, pero sí teniendo un especial, digamos que foco, por decirlo, en la zona rural y en la población rural, que es realmente lo que nosotros queremos potencializar en este momento. No sé si respondí tu pregunta. Kiva alta y Kiva baja, básicamente no lo pudimos en este momento porque la verdad la zona rural es extensa y por temas de tiempos no ha sido posible extendernos mucho más, además porque somos un grupo de investigación que realmente es pequeño para atender todo este proceso, pero sí quisiéramos en este segundo proceso que viene, porque después de esto de una caracterización detenida de esta población, quisiéramos extendernos aquí va alta, aquí va baja, adicionalmente porque ya contamos con el apoyo de la alcaldía local de Ciudad Bolívar. Entonces, incluso pues hemos tenido reuniones allí donde hemos hablado del tema de ruralidad específicamente y no solamente para jóvenes. Quisiéramos que dentro de eso también pudieran entrar los campesinos con normas de competencia laboral, que es muy importante también para nosotros, atender también la población en todo lo que corresponde, no solamente hablar de joven rural, porque el joven rural puede tener beneficios, pero también no olvidarnos que
hay mujeres que necesitan también ese tipo de competencias, que hay campesinos que dicen, oiga, yo quiero que a mí me certifiquen esto que yo sé hacer. Entonces es importante para nosotros tener un especial afecto por ese trabajo, por esa labor que vienen desarrollando. Entonces, claro, mencionas el enfoque diferencial, el enfoque de género aplicado a las políticas públicas territoriales. Así es. Gracias, Dena. ¿Alguna pregunta? Sí. Pues es cercano a lo que estabas comentando ahorita, pero de pronto, trabajando en este territorio y en esta zona, ¿cómo se logra, si está en el panorama, evitar de pronto como esa migración y esa salida que hay de los jóvenes? Porque claro, hay una dificultad en que ellos accedan, entonces pues la solución de ellos, pues en general, es desplazarse a la ciudad. Sí, así es. Y se anula pues esa posibilidad que puedan tener en el territorio, y pues baja la tasa hasta donde he visto que vuelvan, ¿no? que vuelvan al área rural de donde salen. Entonces, ¿cómo se evita de pronto un poco esa migración? Y cómo lograr que más que evitar la migración, es que haya un deseo también del retorno a ese espacio, ¿no? Que en medianos rasgos, unas características es como la tecnificación del campo y un desarrollo integrador, que se ha cercano a lo que tú mencionabas, en que, claro, no es decirle quédate en el campo y trabajar, sino desde acá puedes tener como un panorama más amplio, ¿no? De desarrollo personal y todo lo demás. Pero entonces, ¿cómo manejar? Porque no es quedarse de pronto en la formación técnica, tecnológica de, no sé, de agricultura, de ganadería, de lo que pueda estar acá, sino que puede haber una tecnificación que pues también represente pues una repercusión económica, ¿no? Porque pues no hay como muy bonito lo que haces, pero pues si no tienes unas garantías estables, pues no te lo podemos garantizar que te quede, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar un poco esa migración, llevando pues más oportunidades al espacio, para que genere como un ámbito de permanencia, ¿no? Y de apropiación, ¿no? También pasa mucho en el territorio, que ellos ya no quieren identificarse como campesinos, como rurales, ¿no? Porque hay un mito ahí también complicado, ¿no? Pero bueno, digamos que como entre varias cosas, ¿cómo uno podría cambiar un poco? Listo, voy a responder tu pregunta y me parece muy importante como tú lo estás articulando, porque tienes razón. En este caso, como decía en algún momento, nosotros como oferta educativa SENA tenemos diferentes, o sea, hay una oferta muy diversificada en cuanto a programas técnicos y tecnólogos se refiere. Tenemos desde el tema administrativo, hotelero, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del turismo, también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, todo, digamos que, por eso yo decía en algún momento que tenemos que articularnos los centros, o sea, tiene que haber un proceso de intercentros donde nosotros identifiquemos qué es lo que realmente, y hay que tener en cuenta a la población, hay que escuchar a la población, porque ellos a nosotros nos dicen, yo quiero aprender acerca de, por ejemplo, cómo puedo realizar esa tecnificación del campo, cómo puedo hacer esa industrialización, cómo puedo llevar esto que nosotros estamos haciendo toda la vida a algo que realmente nos rente. Y por eso es que no podemos dejar por fuera el campesino, ¿sí? No podemos hablar solamente del joven porque está migrando a zona urbana, y lamentablemente aquellos que tienen que regresar lo hacen no porque ellos quieran, sino porque definitivamente no se pueden sostener en la urbe, porque también es algo muy complejo, ¿sí? Entonces, para nosotros el reto, y por eso la diapositiva del nombre es el reto para la educación técnica y profesional, porque nosotros tenemos que generar oportunidades que se generen desde el qué hacer del campo, pero también cómo llevarlo a un nuevo desarrollo, ¿sí? A una nueva versión. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros también, digamos que necesitamos articularnos como entidades, y por eso, digamos que lo primero que se busca es entidad gubernamental, alcaldía local, cuáles son los proyectos que ustedes están desarrollando. También el tema de todo lo que tiene que ver con las empresas. Entonces, ¿cuáles son las empresas que están dentro del territorio y que están en ese momento desarrollando? ¿Y en qué nosotros necesitamos que esas competencias se desarrollen para que ellos puedan ubicarse también laboralmente? Sin olvidar que estos planes de desarrollo obviamente están direccionados a crear unidades productivas y a tecnificar, como tú muy bien lo dices, el campo. Entonces, viene un gran reto para las universidades. Y ahí de pronto quiero tocar un poquito del tema de la triple hélice, donde está el tema de las mesas sectoriales, todo lo que tiene que ver universidad, Estado y empresas, para determinar cómo vamos a aterrizar esa oferta. ¿Listo? A decir un poquito de qué necesita el campo, cómo lo vamos a desarrollar, qué es lo que se está haciendo, ¿sí? En ese proceso, lo ideal es que
estas mesas sectoriales, ¿cierto? Que promueven qué es lo que necesita la oferta laboral en ese momento, que es necesario trabajarla desde el entorno, desde la zona rural, porque ahí hay un tema de vocación minera que no podemos olvidar mucho. Es un tema de minería, de extracción de tierras, de ladrilleras, ¿sí? Pero también está la vocación agrícola, que es la que queremos rescatar, y adicionalmente estamos en tema de seguridad alimentaria. Entonces, viene un gran reto para nosotros en cuanto a eso, por eso es necesario tecnificar, pero hace parte de los proyectos de la entidad, hace parte de los proyectos del Estado, y pues digamos que hay una articulación bien importante ahí. No sé si respondo a tu pregunta. ¿Sí? ¿Está perfecto? Listo. Gracias. No sé si... Sí. Quiero pedir, Diana, frente a la pregunta que te plantea Jaime, ¿no es cierto? Que me parece que es muy valioso porque lo mencionaste al principio, esto hace parte de un proyecto que es mucho más grande. Mucho más grande. Y es muy buena la pregunta que, perdón por atreverme a calificar, ¿qué tal? Calificando preguntas. No, hay unos factores estructurales también que hay que tener en cuenta allí. Porque uno tendría que preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto es indeseable la inmigración? Porque eso también hace parte de las capacidades de elección que tienen los individuos para elegir por su de desarrollo. Entonces, sí. Ahí hay una predisposición a ver la migración como algo negativo. No, pero hay uno de los factores importantes y que habría que colocar como explorarlo como condición estructural es el Gini, por ejemplo, cómo está la distribución de la tierra en estas regiones más grandes que la urbe. Si es que hay una concentración de tierra muy alta y precisamente no le genera o le favorece las condiciones para que las personas que se formaron, aún con esas capacidades o competencias, quieren permanecer en ese territorio porque eso bloquea. Entonces hay unas condiciones estructurales que de hecho, y sin matices políticos, pues creo que es parte de las discusiones que están en la agenda inmediata en lo local y en lo nacional, que es revisar esa parte de reformas agrarias. Sí. Simplemente era colocarlo. No, y que el problema no es, o sea, digamos que las bases vienen con el tema de reforma rural integral muy importantes que tenemos que tener en cuenta, y que parte de esa migración es porque qué oportunidades tengo yo. Entonces, ¿cómo identifico esas oportunidades? Si las hay, me quedo. Si no, pues me voy. Y digamos que hoy en día el tema de los jóvenes pues es muy variable, entonces hay que empezar a aterrizar también ese tema. Pero sí, digamos que está dentro de nuestros procesos. Muchas gracias. No, a ti, Diana, de verdad que mucho por hablar. Gracias. Bueno, y cerramos con Eunice Ramírez Barón, que nos acompaña hoy desde la virtualidad, con su ponencia titulada Responsabilidad ética y bioética en la construcción social, la Escuela Superior de Administración Pública y la Red de Mujeres en la Ciencia. Eunice es doctorante en Gerencia Pública y Política Social de la Universidad de Baja California, magíster en Bioética, Universidad del Bosque, especialista en Administración Pública Contemporánea de la SAP, en Gerencia de Instituciones Educativas, Universidad Tolima, Filosofía, Universidad Santo Tomás, con experiencia docente de 23 años en la SAP y diferentes universidades, experiencia administrativa como directiva en entidades del sector público y privado, experiencia también en capacitación, investigación y asesoría y consultoría. Eunice, toda tuya la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero primero agradecer a todos los organizadores del evento porque me dan la oportunidad de compartir con ustedes esta reflexión bibliográfica. Mi ponencia no es el resultado de toda una investigación, pero sí es el resultado de una indagación bibliográfica en torno a todo lo que es la ética, la bioética y cuál es el papel del Estado, de la sociedad, de la academia y específicamente de todo el sector empresarial, la cuádruple. Por lo tanto, quiero comenzar esta reflexión compartiéndoles a ustedes algunos conceptos claves, como por ejemplo, ¿qué es la ética? Bueno, primero voy a compartirles, la vamos a dividir en tres partes nuestra ponencia. Una es sobre la esencia y la existencia de la ética y la bioética. La segunda es sobre el fin de la ética y la bioética. Y concluimos con la responsabilidad del Estado, la sociedad, la empresa y la academia.
Para eso, algunos de los aportes van en torno a lo que es la ética. La ética se han definido como el sello, como aquello que imprime, aquello que queda marca, como un sello. Otros autores la definen como el carácter, que es el que forma el autocontrol, el temperamento. Todos tenemos temperamento, nacemos siendo sanguíneos, coléricos, melancólicos, flemáticos, pero lo que forma este temperamento es el carácter, por eso es tan importante. Pero personalmente mi reflexión va muy en torno a la exposición que hace Martin Heidegger sobre la ética. Él afirma que la ética es la esencia del ser, es la morada del ser. Antiguamente nuestros padres hacían negocios y todo lo hacían con la palabra. Y usaban expresiones como meto las manos al fuego por. Hoy día eso se ha perdido. Ya los negocios hay que hacerlos con cantidad de papeles y de sellos. Nadie responde por nadie, nadie recomienda a nadie. Yo lo conozco, pero pues eso es cuestión de ustedes. En fin, esa reflexión de Heidegger me ha hecho pensar a mí si es la morada del ser, si es la esencia del ser, qué es lo que nos está pasando. Y por lo tanto, también se define como costumbre. A lo largo de los años se ha mirado la ética desde diferentes concepciones y autores, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la punta de lanza? ¿Qué es lo que se busca? Y lo que se busca en todos es la felicidad del hombre. Entonces aparece primero Aristóteles escribiéndole a su hijo Nicómaco, por lo tanto en su ética nicomaquea, haciendo énfasis en la virtud, diciéndole que él tiene que ser feliz, pero para eso tiene que vivir la justicia, vivir la verdad, vivir la fortaleza, la mortificación, el respeto. Le maneja una cantidad de virtudes. Pero luego aparece Epicuro diciendo, no, es que esa felicidad se alcanza es con el placer. Y si algo me da placer, pues esa es mi felicidad. Entonces, si comer es un placer, tengo que comer. Pero si como mucho, pues me indigesto, entonces pierdo ese placer. Al igual, bailar es un placer, pero si bailo 8 días seguidos, pues pierdo el placer y empieza a ser doloroso. Como estas reflexiones en esa búsqueda del placer de esta época antigua culminan un poco con el estoicismo. El estoicismo afirma que la felicidad del ser está en la imperturbabilidad del ser, que nada me perturbe. Aquí yo también hago una reflexión sobre algo como la misma teología y la misma religión como que fortalecía esto. Y había una doctora de la iglesia, Santa Teresa de Ávila, quien afirma que nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esta es una posición estoica de confianza, de fe, de tranquilidad, de imperturbabilidad. Pero luego avanzan todas las éticas y aparece Kant con su ética kantiana, deontológica, la ética del deber. Aparece también en la patrística Santo Tomás, quien afirma que todo derecho es de un modo u otro solidario. Y si todo derecho es solidario, por lo tanto no hay sociedad sin solidaridad. Entonces, ¿qué es otra posición que hay que asumir? San Agustín, al contrario, decía, para ser feliz, ama y haz lo que quieras. Luego aparecen otros autores como Adela Cortina, quien hace todo un estudio sobre la ética y ella afirma que hay una ética cosmopolita, que es la que permite esa realización de la persona, forja el carácter individual, pero que este carácter une a la ciudadanía, genera un vínculo entre el ser y la sociedad. También habla de la ética global y comunitarista, como lo afirma McIntyre, quien afirma que la unidad de la persona y el grupo social se fundamenta en una riqueza que tiene, y es la pluriculturalidad, la multiculturalidad, eso fortalece.
Hay una ética que también me ha gustado mucho y es la ética de Ricardo Maglianti y Oscar Tuer, junto con Buchoa, y el mismo Diego Gracia, quienes con la bioética y la ética hablan de los consensos y los disensos. Entonces hablan de la importancia para que el hombre sea feliz y para que también la comunidad viva en armonía. Se requiere dirimir disensos y hacer muchos consensos. Y sencillamente piden que esto se haga con un lenguaje, que hay que cuidar mucho el lenguaje, ya que el lenguaje es el que humaniza o deshumaniza. Y como hoy día uno ve que se deshumaniza al ser humano, pero se humanizan a los animales. Estos autores, junto con Adela Cortina, trabajan mucho el tema de la humanización del ser, porque el lenguaje está permitiendo un daño a esa comunicación. También contamos con esa ética deontológica, pero la principialista. En esa ética principialista, que es la de Diego Gracia, unida con la de Ricardo Maglianti, es donde nos hablan de la ética de mínimos y de máximos que nos permiten hacer consensos. Eso a nivel ético, pero para poder entender la ética yo tengo que tener una visión como muy clara de la moral. Pero entonces, ¿qué es la moral? La moral, que proviene del latín mori, perdonen que haga este comentario, que yo sé que todos lo conocen, pero es para la reflexión. La moral, que proviene del latín more, que significa costumbre, tradición y norma, es la que hace que una sociedad, a través de sus costumbres, a alguien se le ocurrió hacer ropa interior a sus hijos, esto pasó de generación en generación, hoy día es una norma moral que usemos ropa interior, en ninguna parte está escrito, pero se usa como una norma. Hay muchos acontecimientos, hechos, acciones que nosotros lo hacemos por costumbre, pero que se han vuelto tradición y se han vuelto normas. Al hablar de normas, tenemos que hablar de esas normas como estructuras normativas sociales. ¿Y a qué nos referimos con las estructuras normativas sociales? A esa capacidad que yo tengo de identificar cómo es mi sociedad, porque si voy a actuar dentro de la sociedad. Entonces, yo tengo que saber que la moral depende del tiempo. Hace unos años, llegar a la casa tarde de la noche una mujer, pues era calificada como una mujer de 4 conducta. Hoy día le dice a uno el vigilante, la doctora sí trabaja, sí que le toca duro. Se cambió el concepto. Al igual, en muchas cosas se han ido cambiando todas esas normas morales. ¿Por qué? Porque dependen del tiempo, pero no solo del tiempo, dependen del lugar. Nuestra moral es diferente a la de Arabia Saudita, a la de Turquía, a la del Brasil. Y no es que la una sea más atrasada y la otra sea mejor, como a veces uno escucha en los debates del Congreso, donde se rasgan las vestiduras diciendo es que este es un país muy moralista. ¿Qué tiene de malo? Si son sus costumbres, son sus tradiciones, son sus normas. No hay una moral mejor ni una moral peor, solamente diferentes, porque eso yo lo tengo que tener claro. Todo en la diferencia es que está la riqueza y la multiculturalidad. En toda esta parte del actuar, también se hizo una reflexión que no se puede compartir en torno a esa existencia de esa unidad con los juicios morales de Lawrence Kohlberg, porque la ética estudia la moral para actuar en ella y eso es una realidad. Para nosotros poder identificar un poco cómo actúa la ética y la bioética, yo he hecho un pequeñísimo resumen sobre lo que es esa esencia y existencia, pero en torno a qué giran. Giran en torno a la vida y cómo analizan la vida. La ven desde lo biológico, lo político, el poder, lo global, el conocimiento, la conducta humana y muchas otras áreas. Yo quiero como compartir solamente estas en aras del tiempo, pero si uno va a mirar ¿cuál es la posición de la ética y de la bioética en torno a lo biológico? Tengo que recordar un poquito a André Hellinger, quien él afirma
que a nivel clínico, lo que es la práctica médica tiene que tener unos límites tanto de investigación como de aplicación. Al igual, Children y Bourgeois afirman que una de las características deontológicas de la medicina es que se haga siempre el bien, o sea, que el cuerpo se cuide, se preserve y se trabaje desde el bien. Tenemos otros autores como Diego Gracia, principialista, quien nos habla del principio de la autonomía, de la beneficencia, de la justicia, de la no maleficencia. Encontramos también a Tristan Engelhardt, quien nos habla de ese permiso de propiedad, cómo el individuo tiene que dársele permiso para que siquiera opine, hable, mire y se dirija tanto a mi cuerpo como a mi ser. A veces nosotros violentamos esos principios, pasando por encima, metiéndonos en la vida del otro, en cómo viste, si es gordo, si es flaco. Faltamos a esos principios que nos habla desde la parte bioética, une lo que es biológico con lo político, que son esas relaciones. Por eso vale la pena descartar de esos principios la importancia de la tolerancia y la prudencia. Esa es una órbita que yo no me puedo pasar, ni la de tolerancia para agredir, ni la de prudencia, ni para meterme, ni para dejar meter. Al igual de esa visión está la visión del poder que presenta Michel Foucault, la que presenta Giorgio Agamben, la que presenta Roberto Espósito, que sería muy interesante pues tener tiempo para compartirlas, pero no podemos. Pero sí quiero compartir con ustedes un poco la visión de la vida desde lo global, como lo presenta Gilbert Ochoa, quien habla de todo el discurso del poder, pero desde la tecnología. Y hay un aspecto que me gusta mucho, es la de von Rensselaer-Potter, quien afirma que si nosotros no hacemos un puente entre la ciencia y la humanidad y la ética, no vamos a tener futuro. Es importante desarrollarlo. Mirar la vida también desde la conducta humana. John Rawls nos habla mucho de esa teoría del equilibrio reflexivo, de cómo la misma desigualdad puede ser fundamento de la ausencia del principio de justicia. Y Warren Reis también nos trabaja sobre los valores, principios y morales. Quisiera detallar, pero no tengo mucho tiempo. Quiero retomar para qué sirve realmente la ética. Y aquí tomo un poco a Adela Cortina. Adela Cortina nos dice, primero y lo más importante, para recuperar el principio rector de la sociedad, que es la búsqueda del bien común. Pero esto, para llenar esta copa, para lograrlo, necesitamos evitar la deshumanización de la vida. O sea, el principio de autonomía no puede estar por encima del principio de la vida. Es que yo soy autónoma de mi cuerpo y yo puedo acabar con mi hijo. Es el principio de autonomía, pero es que el cuestionamiento es, ese principio de autonomía me llevaría después a decir, yo quiero el carro de mi vecino, por lo tanto, tengo derecho a conseguirlo. Entonces, ¿cómo hay que hacer equilibrio de principios? Otra de los elementos para alcanzar, recuperar ese principio rector es la justicia y el bienestar. Es una tarea del Estado, le compete al Estado generar unos mínimos de justicia y le compete a los ciudadanos generarse el bienestar. El Estado no le puede generar bienestar a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque es que lo que para mí es bienestar, para el otro no lo es. Para alguien un bienestar es poder tener su finquita, poderla cultivar y estar en medio de sus animales. Para otro es estar en un rascacielos y para otro es vivir en un apartamento en el primer piso. O sea, no podemos generar bienestar, pero el Estado sí tiene que generar unos mínimos de justicia para que el ciudadano se genere el bienestar. Todo eso lo tenemos que empezar a hacer desde el lenguaje, porque el lenguaje, como dice Jürgen Habermas, hoy día el lenguaje es una comunicación, se utiliza dentro de una comunicación estratégica.
Entonces se descalifica al otro, se deshonra al otro, se agrede al otro y todos nos agredimos porque sencillamente nuestro lenguaje no es cuidado. Quiero leerles una cita de Adela Cortina que me gusta mucho. Dice que ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Ni ningún país puede salir de la crisis de las conductas antiéticas de sus ciudadanos si sus políticos siguen proliferando con toda impunidad. Entonces, es necesario trabajar esa parte ética. Pero ¿cuál es el fin de la ética y la bioética? Este es una reflexión muy personal. Primero, proteger la vida y forjar el carácter del individuo para poder construir la comunidad. Que busque esa felicidad a través de las virtudes, de los valores, del placer, del deber, pero que busque la felicidad. Reconocer que ser éticos se hace a través de la razón. Adela Cortina en su libro Hasta un pueblo de demonios escribe, se pregunta, ¿es posible la ética en un pueblo de corruptos, de sicarios, de violentos? Y ella misma se da la respuesta, sí, sí hay razón. Entonces, ser éticos a través de la razón se requiere usando los códigos negros. Afirma que el código negro son esas normas fijas que hay. Los códigos rojos son los códigos del corazón, o las normas que surgen del corazón. Por eso debemos hacer de esas normas rígidas, normas del corazón. Disculpa, te quedan 5 minutos, ¿vale? Gracias. Otro fin de la ética es ayudar a reconocer esa riqueza multicultural, intercultural y pluricultural, fortalecer la globalización desde un lenguaje de consenso, forjar valores claves para construir un buen carácter, la justicia, obrar con los principios mínimos de la ética mínima. ¿Cuáles son? No maleficencia, no hacerle daño al otro, y de justicia, y fortalecer los principios de la ética de máximos, que es hacer el bien y manejar el respeto, siempre protegiendo la vida. Pero ¿cuál es la responsabilidad cuádruple del Estado? Primero, al Estado le corresponde elaborar y construir esas políticas públicas en torno tanto a la protección de la vida como a la reconstrucción de los valores y de la ética. Antiguamente el Estado hacía morir y dejaba vivir. Hoy día debe sencillamente hacer vivir y dejar morir. Al igual, la sociedad debe buscar el bien común con un juicio moral colectivo, o sea, tiene que volverse tan constante que todo el mundo quiera trabajar en torno al bien común. La academia debe hacer prospectiva de la previsión humana y social, debe asumir un rol de constructor de sociedad feliz, virtuosa, de principios éticos. Y la empresa debe ayudar al Estado a crear los mínimos de justicia para que el ciudadano busque su bienestar. Yo quiero concluir un poco con la reflexión que hace Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, en el capítulo 3. Montesquieu dice que hay 3 clases de estados: el monárquico, a quien su pueblo obedece por honor; el totalitario, a quien su pueblo obedece por temor; y la república, a quien su pueblo obedece por virtud. ¿Y qué es la virtud? Es el esfuerzo individual del hombre por esa búsqueda del bien común. Pero aclara que cuando una república pierde la virtud, sus gobernantes se dedican a hacer normas y los ciudadanos no las cumplen. El gobernante hace más normas y el pueblo no las cumple. El gobernante hace más normas y el pueblo no las cumple, hasta que el gobernante pierde legitimidad y el pueblo cree que debe cambiar de estilo de gobierno. Y él le dice, no, lo que tiene que hacer es sencillamente recobrar lo que ha perdido, la virtud, que la virtud es el esfuerzo personal por esa búsqueda del bien común para evitar los peligros del egoísmo. Gracias por permitirme compartir estas reflexiones. Sé que el tiempo se me acaba a mí, pero se nos acaba a todos para empezar a cambiar nuestra historia de Colombia, una historia de Latinoamérica, una historia del mundo donde los valores, los principios, la ética, la esencia del ser cobre valor. La verdad
inicia la carrera por una nueva sociedad. Por eso, iniciemos todos a caminar en pro de esa virtud y de esos valores. Muchas gracias. Bueno, creo que pues, es un tema que, como tú mencionas, 20 minutos no es suficiente para abordarlo. Deberíamos tener espacios mucho más largos o de pronto un nuevo escenario para poderlo compartir. Ojalá sea de manera presencial, porque eso permite un ejercicio distinto. De verdad, nada, solamente gratitud por lo que nos compartes. Yo también le sumo 2 autores más que he venido abordando. Uno es Leonardo Boff, que él nos habla de la ética también del cuidado y cuidado esencial, ¿no? Cómo es importante que ahora en esta época en la que tú mencionabas un montón pues, de situaciones que se vienen presentando en el día a día, en donde ya no hay un reconocimiento por el otro, ya no hay un cuidado por el otro, es importante también empezar a retomar muchos de los planteamientos que Leonardo nos expone, y lo mismo Bernardo Toro, que Bernardo Toro nos habla mucho de una ética del cuidado, ¿sí? Él nos propone que como especie, si nosotros no nos cuidamos, estamos destinados a perecer. O sea, el mundo va a seguir en su constante evolución, ¿sí? Pero si nosotros como especie humana no empezamos a reconocernos y a encontrar ese lugar de cuidado, pues vamos a empezar también a perecer. Entonces el paradigma mismo de la sociedad debe empezar a pensarse por un planteamiento ético que nos invite precisamente a eso, a encontrar formas de cuidarnos mutuamente. Gracias, de verdad, mil gracias. Creo que aquí tenemos una apreciación de uno de los asistentes. ¿Desde acá puede escucharme bien? ¿Ahí lo escuchas bien? Sí. Sí. Bueno. Doctor Unice, muchas gracias. Muy interesante su disertación. Me parece que siempre que se vaya a hacer un abordaje de la ética y además tenerse que comprometer con una línea, con una trayectoria histórica para poder conectar los hitos más destacados, es un ejercicio muy valioso y creo que lo hace muy bien. Gracias. Eso quiero señalarlo. Ahora, quiero hacerle un comentario y pues me encantaría también recibir uno de parte suya. Debemos ponernos de acuerdo, si lo estamos, las personas que estamos acá y usted particularmente, reconocer los procesos de integración intercultural que se vienen dando desde hace varias décadas con mayor fuerza gracias a los procesos de globalización que se afianzaron en los últimos 50, 60 años, particularmente por una cantidad de desarrollos de orden tecnológico, principalmente, y luego por la intervención que hacen las instituciones que surgieron también en esos últimos 50, 60 años, como una forma de establecer contrapesos a las influencias que viajaban a través de esos procesos de integración. Porque justamente como lo señaló en su momento Huntington, cuando nos advertía que los riesgos más poderosos que íbamos a enfrentar como sociedad global estaban explicados por la interculturalidad, por choques culturales, ni siquiera políticos o económicos, sino precisamente culturales, de esas diferencias que usted también señaló, también, no también en el sentido, sino tan bien señaló al mencionar que no hay una moral que sea mejor que otra. ¿Cuál es, a partir de este introito, el comentario? Sí, hay un proceso de globalización que ya incluso han advertido algunos, se advirtió a principios de este año en reuniones de líderes mundiales que incluso la globalización se está frenando, pero ya estamos conectados y nos hemos integrado y nos hemos reconocido, no conocido, pero nos hemos reconocido nuestras diferencias. Y en ese sentido, entonces, hablar de bioética y ética, como también usted lo mencionó, en un sentido comunitario, global ya, porque no podemos hablar de una ética para Occidente y una ética para Oriente. No sé si usted quisiera referir algunas líneas, así como también lo hizo para Occidente, en el sentido de nuestra contraparte cultural, Oriente. Y usted lo dijo, la Mesopotamia o China, etcétera. Todo este otro eje que también tiene unas ofertas, perdón por la palabra tan odiosa en términos económicos, tan odiosa, también tiene una oferta o una forma de ver y comprender cómo deben ser las relaciones entre sus sociedades.
Entonces, perseguir la bioética como un sentido comunitario, como un sentido global, y perseguir conceptos éticos, ¿cómo hacemos para que esos diálogos puedan ser entendidos si dentro de nuestras trayectorias no estamos incorporando ese paralelismo, porque lo tienen, y tan respetable y tan antiguo como poder citar 330 años de Cristo a Aristóteles, que podemos encontrar 1500 años, incluso 1000 años antes que nosotros, porque entonces estamos cayendo de alguna manera, y no sé cómo lo ha pensado usted, en esa nortización, lo llaman algunos, occidentalización, lo llaman otros, y es lo que genera precisamente parte de esos conflictos a nivel global. Entonces, me parecería muy valioso que pudiésemos hacer ese parangón de alguna manera. Muchísimas gracias por su tiempo y felicitaciones por su intervención. No, muchas gracias. Yo le agradezco mucho. Yo quiero responder un poco o complementar un poquito esta parte, y es que en mi reflexión hay un autor que me marca mucho una frase, y es Merleau-Ponty. Ponty dice que nadie es mejor que nadie, ni nadie es peor que nadie, solo somos diferentes. Por lo tanto, el identificarnos desde la diferencia, el saber que todos tenemos una riqueza, pero que somos diferentes, y poder uno manejar como esas costumbres desde esa enciclopedia maximal que llamamos nosotros, que son la riqueza de los pueblos, la tradición de los pueblos, poder uno identificar que la ética es precisamente particular, la moral es colectiva, la moral es de toda una comunidad, pero la ética es, por eso hablamos de una ética médica, de los abogados, de la ética. También podríamos entonar y empotrar un poquito una ética. Es diferente el comportamiento ético de un suizo, de un inglés, de un holandés, a un colombiano, un chileno, un ecuatoriano. Entonces, esto tiene mucho que ver, como dice Ramón Frediani, cuando habla de capital social, la importancia del capital social y la formación del capital social en esa construcción. Pero interesantísimo el aporte que me da, la reflexión que me pone a hacer, y será un nuevo tema. Muchas gracias. Aquí ya unirse, no sé si alguna tenga otra pregunta, comentario. Bueno, creo que en el chat nos dejaron algo, le venimos buscando solamente agradecimientos. Bueno. Muchas gracias a ustedes, bendiciones. ¿Recuerdas su nombre? Gracias, Luis Alberto. Bueno, Luis Alberto, mil gracias también por permitir dinamizar este espacio de la manera que lo haces. Creo que ahorita tienes alguna presentación para ir a chismosear. Sí, la tengo. Sí. Bueno, invitados e invitadísimas a seguir disfrutando de este espacio, este congreso que de verdad nos permite intercambiar saberes y construir de maneras colectivas estas reflexiones. Unirse a los invitados que estuvieron conectados, a los que están aquí presentes, gracias por la participación. Y pues nada, de verdad esperamos que se lleven estas reflexiones para seguir aplicando desde cada una de las profesiones y desde los quehaceres de nuestra vida cotidiana. Gracias y una feliz tarde. Gracias.